Bienvenidos sean a su programa informativo Comunidad Internacional. El día de hoy abarcaremos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Para esto nos acompañan los exponentes Paula Melisa Corredor Ayala, Eduard Arbeito Barpeña, Juan Sebastián Peñalosa Gaitán, Óscar Eduardo Delgado, Eduard Elías Martín y su exponente Darwin Mauricio Moyano. Pero antes de pasar con nuestros colaboradores, debemos de dar un pequeño paneo de lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esta siendo uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, junto con la Corte Europea de los Derechos Humanos, la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, está profundamente relacionada con la OEA, la Convención Americana de los Derechos Humanos, y fue creada con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, ya sean hombres o mujeres, junto con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Es una institución judicial autónoma, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Está compuesta por su presidente, su vicepresidente, su secretario y sus 7 jueces. Sin más, sin menos, damos continuación a nuestra compañera Paula Melisa, quien nos va a narrar su historia. Fue un noviembre de 1969 el día que se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978. Al haber sido depositado el 11º instrumento de ratificación por un Estado miembro de la OEA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano convencional que se estableció formalmente el 3 de septiembre de 1979 como consecuencia de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 18 de julio de 1978. El Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispone que esta es una institución judicial autónoma. Este tratado regional es obligatorio para aquellos estados que lo ratifiquen o se adhieran a él y representará la culminación de un proceso que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de América se reunieron en México y allí ellos deciden crear una declaración sobre derechos humanos que debe ser redactada para que pueda ser eventualmente adoptada como convención. La Declaración Americana de Derechos y Deberes de la Persona fue aprobada por Estados miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, en mayo de 1948. Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, la Convención instrumenta 2 órganos competentes para conocer las violaciones a los derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 1978, recomienda aprobar el ofrecimiento formal del gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se establezca en este país. Esta decisión efectivamente es ratificada después por los estados parte. Durante el 6º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrada en noviembre de 1978. Por lo tanto, en la ceremonia de instalación de la Corte se define que se realiza en San José el 3 de septiembre de 1979. En el 7º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 22 de mayo de 1979, los estados parte de la Convención Americana eligen a los primeros jueces que conformarían la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera reunión de la Corte se celebra el 29 y el 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington. En noviembre de 2009, durante el 80º periodo ordinario de sesiones de la OEA, entra en vigor un nuevo régimen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual se aplica a todos los casos que se tramiten actualmente ante ella. El 10 de septiembre de 1981, el gobierno de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos firmaron un convenio de sede, aprobado mediante la Ley número 6889 el 9 de septiembre de 1983. En este se incluye el régimen de inmunidades y privilegios de la Corte, de los jueces, del personal y de las personas que comparezcan ante ella.
Este convenio de sede está destinado a facilitar el normal desenvolvimiento de las actividades de la Corte Interamericana, especialmente por la protección que está a todas aquellas personas que intervengan en los procesos. Como parte de este compromiso contraído por el gobierno de Costa Rica, en noviembre de 1993, este dona a la Corte la casa que hoy ocupa la sede del tribunal. Por último, el 30 de julio de 1980, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno de la República de Costa Rica firman un convenio aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley número 6528 del 28 de octubre de 1980, por la cual se crea el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Muchas gracias. El artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos indica quiénes son competentes para conocer de los asuntos que tienen relación con el cumplimiento de los compromisos que los Estados partes de esta convención contrajeron. En primer lugar tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en segundo lugar tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos conforman el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano judicial, mientras que la Comisión Interamericana es el órgano cuasi jurisdiccional. Como institución judicial y autónoma, el objetivo de la Corte es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. La Corte tiene competencia para conocer de casos sobre violaciones a los derechos humanos de este tratado, así como de otros tratados que forman parte de la competencia de la Corte, como pueden ser la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas. Hay dolor, pero hay sobre todo mucha rabia y mucho coraje. O la Convención para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Corte realiza diligencias in situ, como audiencias y otras actividades en el territorio de los diversos estados dentro del marco de su competencia jurisdiccional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene por función aspectos atinentes a la protección de los derechos y libertades fundamentales en todos los estados que forman parte de la Organización de los Estados Americanos. Siendo un órgano judicial, también ejerce una función contenciosa dentro de la cual se encuentra la resolución de casos y el mecanismo de supervisión de sentencias. También ejerce una función consultiva y una función de dictar medidas provisionales. La función jurisdiccional de la Corte se rige por las disposiciones de los artículos 61, 62 y 63 de la Convención. El artículo 61 nos dice que solo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. El artículo 62 nos dice que todo Estado parte puede o reconocer como obligatorio de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta convención, o la declaración puede ser hecha incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad por un plazo determinado o para casos específicos. La Corte determinó que la supervisión del cumplimiento de las sentencias es uno de los elementos que componen su función jurisdiccional. El cumplimiento de las reparaciones ordenadas por el tribunal en sus decisiones es la materialización de la justicia para el caso concreto y por ende de la jurisdicción. La efectividad de estas sentencias depende de su ejecución y para ello la propia Corte supervisa diariamente que los estados estén cumpliendo con las reparaciones ordenadas en sus sentencias. La función consultiva de la Corte se rige por las disposiciones del artículo 64 de la Convención. Por este medio la Corte responde consultas que formulan los estados miembros de la Organización de Estados Americanos o los órganos de la misma. Estas consultas son acerca de la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de derechos humanos en los Estados americanos. Mediante las opiniones consultivas, la Corte Interamericana ha asegurado la protección de derechos humanos muy importantes para nuestras democracias. El procedimiento de la Corte está estipulado entre el artículo 66 y 69 de la Convención. El fallo de la Corte será motivado. Si el fallo no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de estos tendrá derecho a que se agregue a su fallo su opinión disidente o individual. El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo en cuanto al sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes siempre que dicha solicitud se presente dentro de los 90 días siguientes a partir de la fecha de notificación del fallo. Los Estados partes de la Convención comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.
El control de convencionalidad es una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional y en este caso el derecho internacional de los derechos humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este tribunal. En varias sentencias la Corte ha establecido que es consciente que las autoridades internas están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Cuando un Estado es parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia a todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. La Corte Interamericana ha dictado numerosas providencias según las distintas competencias de la misma: opiniones consultivas, casos contenciosos y medidas provisionales. En cuanto a las opiniones consultivas, tenemos que el gobierno de Perú le preguntó en primer lugar a la Corte el sentido de la frase "otros tratados" del artículo 64 de la Convención. La Corte por unanimidad señaló que su competencia consultiva puede ejercerse en general sobre toda disposición concerniente a la protección de los derechos humanos de cualquier tratado internacional aplicable a los Estados americanos, con independencia de que sea bilateral o multilateral, de cuál sea su objeto principal o de que sean o puedan ser partes del mismo estados ajenos al sistema interamericano. En cuanto a medidas provisionales, tenemos el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras de 1988, donde la Comisión, mediante nota dirigida al presidente de la Corte el 4 de noviembre de 1987, solicitó que en vista de las amenazas a los testigos Milton Jiménez Puerto y Ramón Custodio López, adoptara medidas provisionales previstas en el artículo 63.2 de la Convención, y el presidente, al transmitir esta información al gobierno, le comunicó que no contaba en el momento con suficientes elementos de juicio para tener certeza de las personas o entidades a las que se les puede atribuir las amenazas, pero sí desea solicitar decididamente al ilustrado gobierno de Honduras que tome todas las medidas necesarias para garantizar a los señores Jiménez y Custodio y al Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras la seguridad de sus vidas y propiedades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha notificado la sentencia del caso Petro Urrego versus Colombia. La Corte encontró al Estado de Colombia responsable por la violación de los derechos políticos y las garantías judiciales del señor Gustavo Francisco Petro Urrego. El caso se relaciona con las violaciones que se produjeron por la sanción de destitución como alcalde mayor de Bogotá DC e inhabilitación por el término de 15 años para ocupar cargos públicos que le fue impuesta por la Procuraduría General de la Nación el 9 de diciembre de 2013. La Corte encontró que los derechos políticos del señor Petro se vieron afectados como resultado de la sanción de la que fue objeto, pues su mandato fue interrumpido mientras estuvo separado de su cargo en virtud de la decisión de la Procuraduría, lo cual también constituyó una afectación de los derechos políticos de sus electores y del principio democrático. Adicionalmente, la Corte concluyó que la vigencia de las normas que facultan a la Procuraduría a imponer sanciones de inhabilitación o destitución de funcionarios democráticamente electos, previstas en general en el ordenamiento jurídico colombiano y en particular en el Código Disciplinario Único, así como las normas que pueden tener como efecto que las decisiones de la Contraloría produzcan una inhabilidad para el ejercicio de los derechos políticos y que fueron mencionadas en la sentencia, constituyeron un incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno. En atención a lo anterior, la Corte resolvió que se violaron los derechos políticos del señor Petro en términos del artículo 23 de la Convención Derechos Políticos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Este cuenta con un estatuto, el cual fue aprobado mediante la resolución 448 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su 9º periodo de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, en octubre de 1979. Durante el 9º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, fue aprobado el Estatuto de la Corte y en agosto de 1980 la Corte aprobó su reglamento. Ya el 30 de julio de 1980 la Corte Interamericana y el Gobierno de la República de Costa Rica firmaron un convenio aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley número
6528 del 28 de octubre de 1980, por el cual se creó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Bajo este convenio se establece el instituto como entidad internacional autónoma de naturaleza académica dedicada a la enseñanza. El 10 de septiembre de 1981, el gobierno de Costa Rica y la Corte firman un convenio de sede aprobado mediante la ley 6.889 del 9 de octubre de 1983, que incluye el régimen de inmunidades y privilegios de la Corte, de jueces, del personal y de las personas que comparezcan ante ellos. También tiene un reglamento el cual fue aprobado por la Corte en el periodo 85 ordinario de sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre del 2009. El presente reglamento tiene por objetivo regular las organizaciones y los procedimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es necesario aclarar que el reglamento y los estatutos fundacionales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son dos documentos completamente diferentes. Además, la Corte posee protocolos adicionales que se utilizan con el fin de ampliar, esclarecer o profundizar sobre derechos que en el reglamento del Convenio Interamericano de los Derechos Humanos no son lo suficientemente claros. ¿Cómo lo son? El Protocolo de San Salvador, nacido en 1988 con el fin de complementar los derechos económicos, sociales y culturales, establecidos en el artículo 26 del convenio, el cual no tenía mucha claridad sobre estos. Como tal, este tiene como propósito de consolidar en el continente americano un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Trata temas como la obligación de adoptar medidas, la obligación de la no discriminación, la admisión a sus no discriminaciones, el alcance de las restricciones y limitaciones y derechos a la seguridad social, considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, constituyendo un todo fundamental en la dignidad humana. Un ejemplo de su aplicación es la obligación que tienen los Estados parte a conceder la atención y ayuda especial a las madres durante y después de su parto. Protocolo a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Este basa originalmente en el artículo 4 sobre este convenio. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos como principal función tiene el promover las observaciones y defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la organización en dicha materia. Esta, a su vez, dispone de una diversa gama de convenciones que sirven para este hecho, como es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana para eliminar de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de las personas, Convención Interamericana contra el racismo y discriminación racial y formas conexas de intolerancia, Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, Convención Interamericana sobre toda protección de derechos humanos de la persona mayor. Queremos hacer mención especial a los animus quaere. ¿Qué son estos? Son escritos realizados por terceros, ajenos a un caso, que ofrecen voluntariamente su opinión respecto a un aspecto relacionado con el mismo, para colaborar con el tribunal en la resolución de su sentencia. ¿Quiénes pueden presentar un animus quaere? Cualquier persona o institución puede presentar uno. A continuación, el doctor Oscar, quien hablará sobre las repercusiones actuales de la Corte. Del Salud en Bogotá, sí, efectivamente, con la entrada en vigor de la Convención Interamericana, con el caso Viviana Gallardo contra Costa Rica, el cual fue el caso de una chica costarricense ejecutada extrajudicialmente por miembros de la policía de ese país, el cual finalmente se archivó hasta el año 2021, fecha en la cual la Corte Interamericana emitió su último fallo en competencia contenciosa, declarando internacionalmente culpable al Estado colombiano en el caso Martínez Esquivia contra Colombia. Considero que la Corte Interamericana ha tenido una evolución jurisprudencialmente aceptable en los casos que ha conocido y el modo en que estos deben ser reparados, estipulando aspectos muy importantes en algunas sentencias, cito como la indemnización a los familiares de las víctimas, el daño al proyecto de vida, el deber de los estados de adaptar sus disposiciones de derecho interno a la Convención, así como la indemnización por lucros cesantes del derecho habido del habiente. Es importantísimo recalcar otros mecanismos con los que cuenta la Corte que no tienen una
naturaleza pecuniaria, las cuales son las medidas de satisfacción y no repetición, las cuales tienen por fundamento la reconstrucción y la no repetición de las violaciones. Enfatizo mucho los fallos que ha tenido la Corte de carácter simbólico, las cuales tienen como finalidad estimular la memoria y la reflexión sobre los casos que ha conocido, así como restaurar la dignidad de las víctimas. Los daños materiales lógicamente se indemnizan en dinero, el cual es el pago de una suma equivalente al daño sufrido, que tiene como finalidad restaurar la situación anterior a la infracción. Si la Corte Interamericana protege o no los derechos humanos en los casos en que ha tenido conocimiento, yo diría que depende mucho a quien se le pregunte, ya que no es lo mismo preguntarle a los familiares de los 19 comerciantes asesinados en Colombia, así como a los familiares del señor Narciso González, si la Corte accedió al total de sus pretensiones y tuteló sus derechos humanos por igual, ya que esta Corte no es una tercera instancia ni tampoco un tribunal penal, solamente se limita a aplicar la Convención, a lo que ha venido la crítica de muchos estados, ya que sus funciones y competencias no están muy bien delimitadas en sus parámetros, ante lo cual muchos de estos, si bien han pagado la indemnización a las víctimas, no han reconocido su responsabilidad en algunos casos, así como se han declarado rebeldes e incluso se han segregado de esta convención. Es más por destacar que los fallos de esta convención se decretan a través de las pruebas allegadas en debida forma en las debidas etapas procesales estipuladas en la Convención. Actualmente cursan ante la Corte Interamericana más de 40 casos contenciosos, en los cuales los resultados los definirá el debate probatorio suscitado, los cuales determinarán o no la responsabilidad de los... A continuación, el doctor Eduardo Martínez, quien nos expondrá la polémica sobre su aplicación y restricción. Gracias a la figura del bloque de constitucionalidad, la Corte ha considerado que los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y las normas de derecho internacional humanitario deben servir de parámetro de interpretación de las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos. Es decir, los tratados internacionales se yuxtaponen íntimamente con la Constitución política colombiana. Pero sin embargo, de esto surge un interrogante. ¿Qué valor tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del ordenamiento jurídico en Colombia? Algunos juristas han sostenido que se encuentran bajo el texto de los tratados internacionales y sus decisiones, las cuales ordenan al Estado colombiano determinada conducta. Si fuera así, la Corte Interamericana solo sería un doctrinante más dentro de los doctrinantes que tenemos dentro del Estado, más que daría luces para resolver sobre derechos humanos. Sin embargo, la Corte Constitucional ya ha sostenido en varias jurisprudencias que tiene más relevancia, ya que sirve de referente. Para muestra de ello, la Corte Constitucional desde 1992 fundamentó la tesis de que la víctima, que hace parte dentro del proceso penal, también tiene derecho a la reparación material y la visión más contemporánea de la víctima como sujeto titular de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, decisión que no fue bien vista por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí la avaló en el sentido en que es necesario que la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos valore la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional. Es así como la Convención Americana de Derechos Humanos consagra el derecho de que toda persona pueda acceder a un recurso judicial efectivo, el cual ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo a la reparación económica, sino también al derecho a conocer la verdad de los hechos, que sean efectivamente conocidos y se sancione a los responsables. Finalmente, la Corte Interamericana considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. Esto porque tienden a impedir la investigación, la sanción de los posibles responsables sobre las violaciones graves de los derechos humanos.